Bueno, siendo poco más de cerca de las 6 de la tarde, poco más de las 5 minutos para las 6 de la tarde del día 15 de abril del año 2020, voy a dirigir este mensaje a la opinión pública desde alguna parte del país. Quiero que se tome en cuenta que lo que estamos haciendo es un trabajo en el cual vamos a poner en conocimiento de toda la población en el Perú nuestra opinión. Mi nombre es Edgardo Díaz Valdivia, yo soy líder de una asociación de lucha contra la corrupción creada en Arequipa hace más de 5 años. Y esto me ha llevado a mí a ser un activista de lucha contra la corrupción en el Perú y también ser el representante del voto viciado en este país. Es por eso que hoy en día me siento en la obligación de opinar sobre la coyuntura que tiene el país, sobre este problema que ha llegado a esta pandemia llamada COVID-19, conocida como el coronavirus, y que ha puesto en descubierto un montón de irregularidades y la forma de pensar de los peruanos. Como se sabe, a raíz de esta epidemia, el presidente Vizcarra y sus ministros han dado leyes, han dado normas, han decretado medidas, las cuales creemos nosotros no han sido analizadas, no se ha tomado en cuenta la situación real de nosotros los peruanos, y nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido con esta enfermedad y lo que viene sucediendo en el país. Señores, como se sabe, a partir del día 7 de marzo se emite una alerta en el Perú de que había llegado un paciente con COVID-19 y pasados 8 días, cerca de 10 días, se toman medidas en un plan de contingencia para poder enfrentar esta enfermedad. Recordemos que esta enfermedad ya se venía hablando en el mundo, en China, en otros países desde el año 2019, en los meses de noviembre, diciembre. Ya se tenía conocimiento. En enero de este año la OMS da una alerta mundial diciendo que había infectados en diferentes partes del mundo. Esto no se toma en cuenta por el gobierno de turno. Recordemos que el gobierno de turno no ha sido elegido por nosotros los peruanos. Recordemos que este personaje llamado Martín Vizcarra asume funciones ya que el presidente elegido en las últimas elecciones, Pedro Pablo Kuczynski, estaba involucrado en actos de corrupción y no le queda más que renunciar el 28 de marzo del año 2018. Lo que tomamos en cuenta es que son 2 años que Martín Vizcarra viene gobernando en el país. 2 años en los que no se tomó ningún plan de contingencia sobre actos de corrupción en este país. Mucho más aún, se ha manipulado el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde se han incorporado personas como el señor Lecaros, que es el presidente a nivel nacional del Poder Judicial, donde él también es señalado como un corrupto. Recordemos que Vizcarra asume el poder, atribuciones de presidente, teniendo 49 denuncias en su haber en Moquegua. Señores, lo que está pasando en el país no es una casualidad. Las medidas que se están tomando en el país no son las idóneas para contrarrestar una pandemia como la cual es el COVID-19. Es más, se han utilizado estas medidas para crear como cortinas de humo y tapar cosas que sí tenían que ver con corrupción y que hoy en día han causado todos los malestares que tenemos en la sociedad al no poder enfrentar una pandemia de este tipo. Como se recuerda, nosotros como activistas durante años veníamos diciéndole a la sociedad que esto estaba siendo manoseado por corruptos el país, en cual ponían en riesgo los derechos de todos, los riesgos en salud, en seguridad, en educación, en trabajo y en vivienda. Pero la población nunca hizo nada. Y hoy en día vemos reflejado con esta pandemia, con este COVID, que se muestran a la luz los actos de corrupción que nosotros acusábamos. Hemos visto cómo la policía ha destinado 10 millones de los más de 5.000 millones que se han tomado para este plan de contingencia, cómo 10 millones han sido destinados para la compra de mascarillas, para la compra de rancho frío, por a una empresa que vende neumáticos, que se ha encontrado responsables, pero lo que ha coludido con estos corruptos, al solo mover al general que ha sido cómplice de este robo y este saqueo a otro lugar. Hemos visto cómo Martín Vizcarra y sus ministros
han vulnerado a la policía y a los militares, enfrentándolos a una pandemia, a una epidemia como es el COVID-19, sin un plan de contingencia, sin los accesorios necesarios para enfrentar, ni la política necesaria para enfrentar a los ciudadanos que realmente no toman en cuenta lo que está pasando. Y esto ha llevado a que policías y militares se contaminen. Y hay incluso muertos de policía, muertos en las filas de los militares. También se ha puesto en riesgo al sistema de salud. Ese sistema de salud que veníamos acusando que tenía delitos, que había gente que robaba dentro de las instituciones del Estado, que se sacaba la medicina de las instituciones del Estado, que vulneraba la salud de todos nosotros. Y hoy día se prueba con que los dos hospitales de Arequipa, solamente en la región de Arequipa, que son el Hospital Goyeneche y el Hospital General, no atiendan y estén en un plan de cuarentena. Lo mismo vemos en diferentes partes del país, lo que muestra que nosotros teníamos razón, que si llegaba una epidemia, si llegaba una pandemia, no estábamos preparados. Se ha vulnerado a la población al crear campañas de solidaridad, campañas como el bono 380 y el bono de las canastas familiares, en las cuales lo único que se ha aprobado es la ineptitud de este gobierno y la poca organización que han tenido para entregar estos bonos y no permitir que siga gente contagiándose, porque si las medidas son de aislamiento, ¿cómo se puede llamar a la población a cobrar un bono donde saben todos van a ir? Este bono era dirigido a 1 millón, no sé cuántos habrán cobrado, pero hasta donde sabíamos habían cobrado más de 80.000. Hemos visto también que se ha vulnerado la educación en el país, porque se ha mandado, no se han tomado las medidas necesarias para ver cómo se iba a enfrentar esta educación, y lo único que hace el ministro de Educación o la ministra de Educación de turno es decir que las clases se van a dar vía virtual, por computadora, sin tomar en cuenta que muchos en este país ni siquiera tienen luz eléctrica, ni siquiera cuentan con un celular que esté en la capacidad de llevar una clase virtual a este niño, lo cual pone en riesgo el futuro de todos nosotros, porque sabemos y tenemos en claro que un niño que no estudia, un adolescente que no estudia, es un futuro posible delincuente que nos va a atacar a futuro, algo que no piensan estas autoridades. También nos hemos encontrado que el poco apoyo que se le va a dar a las personas que han venido de otros países a los extranjeros, que se les abrió la puerta y de estos son responsables Vizcarra y PPK, también están siendo helados, lo que ha traído un problema más, a traer personas acá que estaban necesitadas, a traerlas de su país y ahora dejarlas desamparadas. Algo que tendrá que ver el país y tendrá que ver las autoridades de turno de cómo se van a solucionar estos problemas en realidad. Lo que yo estoy haciendo, señores, es llevar de repente el reclamo de mucha gente que no está recibiendo canastas, que está encerrada en su casa, que están siendo violados los derechos, en base a que hay alguien que quiere hacer lo que le da la gana en este país, y nosotros creemos que son Vizcarra y sus ministros. En estos días, señores, se han dado medidas en las cuales también se nos va a multar por salir a la calle. Yo quiero pedirle disculpas a todas las personas que nos están mirando por los errores que se puedan cometer acá. Pero quiero que se entienda que nosotros, o quien le habla de forma empírica, en la cual yo estoy plasmando lo poco que he podido aprender y estoy haciendo que gente que sabe algo aporte para poder defender nuestros derechos. Porque con estas medidas que está dando Vizcarra y sus ministros, lo único que se prueba es que están violando nuestro derecho a la libertad. Al exigirnos que estemos dentro de nuestras casas, dando medidas y permitiendo que pasen cosas afuera de nuestros domicilios en el territorio nacional, que lo único que hace es llevar a que esta pandemia siga creciendo. Ya se está viendo la movilización de personas que estuvieron votadas en la capital o en distintas regiones que están regresando a sus provincias. Estas personas están yendo a sus provincias sin tener un diagnóstico de si en realidad están contagiados con COVID o no. Si es que en realidad no son un peligro de ir a su propia provincia, a su región, y ser una persona que contagie en la región. No lo sabemos, pero sí lo que queremos es prepararnos para lo que pueda venir mañana más tarde, porque nosotros hemos venido quejándonos, reclamando que lo que se está diciendo al pueblo es un engaño, que lo que se nos está diciendo solamente es un pretexto para robar, para saquear las arcas del Estado y vulnerarnos a futuro a todos nosotros.
Señores, este video no es para llamar a no cumplir lo que está ordenando el gobierno. Este video lo estamos grabando para decirle a la población que siga acatando lo que dice el gobierno. Pero nosotros creemos que acá se están violando derechos constitucionales, que se está robando las arcas del Estado bajo pretexto de una pandemia, de una epidemia, bajo el control de una epidemia, que sí existe, pero que no estábamos preparados para recibirla y que nunca se tomaron medidas porque Vizcarra, teniendo conocimiento de que la OMS había alertado desde enero, desde quincena de enero, recién las fronteras se cierran el 12 de marzo. El contagiado en el Perú llega el 7 de marzo y las medidas se toman recién a partir del 15 de marzo, cuando sabemos que esta enfermedad corre. Por eso la catalogamos de un tipo que era la epidemia de los, ya sabemos. Ahora ya tenemos la enfermedad, ya la tenemos acá, ya va a haber consecuencias, ya hay gente que tiene problemas en su casa, no se va a devolver dinero de la AFP, no se está viendo que lleguen las canastas a la gente que debe llegar el alimento, porque este alimento, estas canastas se están entregando a municipalidades donde alcaldes y personas involucradas en los gobiernos regionales están involucradas en diferentes actos de corrupción, incluso algunos hasta con sentencia, como el señor Omar Candia en Arequipa, que ya tenía una sentencia que tenía que ser cumplida el 20 de marzo, medidas judiciales que se tenían que tomar para la señora Nadine Heredia, para Ollantumala, para PPK, para Toledo, para incluso el mismo Martín Vizcarra. Pero en base a que hay que inmovilizarnos y tomar medidas que las tiene y lo ampara la Constitución, es que Vizcarra está haciendo esto. Pero nosotros también tenemos leyes en las cuales ampararnos. Si toda la gente que no sabía y se pregunta por qué Vizcarra o estamos nosotros encerrados en nuestras casas, cómo es que se toman estas medidas, por qué se toman estas medidas, lo vamos a leer. Hoy día yo voy a presentar una denuncia pública que va a ser colgada después con este video, porque este video está siendo grabado en Facebook y está siendo grabado para el YouTube. Este video va a ser colgado, este mismo video va a ser colgado con esta denuncia, la cual es una denuncia pública y queremos que llegue a manos del señor Manuel Merino de Lama. Él es el nuevo presidente del Congreso, porque para quien no lo sabe, nosotros hemos tenido elecciones el 26 de enero de este año. Y los congresistas, no sé por qué no se pronuncia o no sabemos, porque la televisión lo único que hace es sacar a un Vizcarra y a sus ministros sentados y dando noticias todo el día. Pero hay algo acá que no informa la noticia, no informa la televisión, no informan los periodistas. Para quien no lo sabe, Vizcarra está en obligación de informarle al Congreso las medidas que toma sobre el pueblo peruano. Vizcarra no es el patrón, no es el dueño del país, no es el dueño del Perú. Y esto lo hace. En este momento nosotros estamos pasando por una etapa de excepción. ¿Qué quiere decir eso? El artículo 137 de la Constitución Política del Perú permite al presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. 1. Estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y el inciso 24. Apartado F del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Y hay otro que es el estado de sitio en caso de guerra exterior, guerra civil. Lo que quiere decir acá, señores, que el señor Vizcarra tiene 60 días para tomar las medidas que tiene. Y tiene que dar una prórroga. Si quiere una prórroga, tiene que sacar otro decreto. Pero esto lo tendría que consultar con el Congreso. Y tiene que entrar a tallar en el Congreso. Como les decimos, señores, ¿por qué le decimos que tiene que entrar a tallar en el Congreso? Porque el artículo
97 de la Constitución Política dice: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Señores, la denuncia que nosotros tenemos acá, que voy a leer por los delitos que se va a acusar a los nombrados, es el siguiente. El documento va dirigido al señor Manuel Merino El Lama. Es una denuncia pública la cual va a ser colgada en las redes sociales. El petitorio, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2, inciso 20, interpongo denuncia en contra de Martín Vizcarra Cornejo, como presidente de la República del Perú; Vicente Antonio Ceballos Salinas, en su condición de presidente del Consejo de Ministros; María Antonieta Alba Luperdi, en su condición de ministra de Economía y Finanzas; Carlos Morán Soto, en su condición de ministro del Interior; Víctor Marcial Zamora Mesías, en su condición de ministro de Salud; y Walter Ramos Ruiz, en condición de ministro de Defensa de... ¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a estas personas? Artículo 377, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Artículo 125. Exposición o abandono de un menor o incapaz, el que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud, o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que esté legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni de mayor de 4 años. Artículo 129. Abandono o exposición a peligro seguido de muerte o lesión grave. En los casos de los artículos 125 y 128, si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será privada de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, en caso de lesión grave, y no menor de 4 ni mayor de 8 en caso de muerte. Esto tómese en cuenta para el señor Zamora, el ministro de Salud, que ha dicho que va a haber muertos, que ha dicho que se van a recoger los muertos de casas, de hospitales, de albergues y de la calle, que va a armar un comando para el levantamiento de cadáveres. Sí, va a haber muertos por el COVID, pero también va a haber responsables por esas muertes. Y esto es uno de los artículos que se va a usar. Artículo 111. Homicidio culposo. El que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. La pena privativa de la libertad será no menor de 1 año ni mayor de 4 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria, y no menor de 1 año ni mayor de 6 años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. La pena privativa de la libertad será no menor de 4 años ni mayor de 8, e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36, inciso 4, 6 y 7, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicos o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 5 gramos litros, transporte artículo, o mayor de 25 gramos litro en el caso de transporte público de pasajeros. Artículo 376. Abuso de autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio o alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años. El funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, con 180 a 365 días multa. Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio a la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 8 años. Inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y 365 a 732 días multa. Por lo tanto, pido a usted, señor presidente del Congreso de la República, proceder conforme
a nuestra Constitución Política del Perú y del Reglamento del Congreso de la República. Ojo, nadie está acusando acá. Nosotros proponemos que esto se debe investigar y vamos a hacer lo posible de que esto llegue al presidente del Congreso, porque Vizcarra tiene que darle cuentas al Congreso de todas las acciones que está tomando en el Perú, porque Vizcarra y sus ministros no son dueños de la patria. Tengan muy buenas tardes, señores. Muchas gracias.